Aunque era de esperar, lo cierto es que el programa Verano Joven del gobierno ha sorprendido a todos por sus cifras. Un exitazo que demuestra una vez más que la unión de juventud y verano es infalible si los precios son bajos y que ha logrado más de 1 millón de afiliados en pocos días y reventar los registros con 44.000 billetes solo en el primer día. Una promoción que, recordemos, va dirigida a personas entre 18 y 30 años que pueden adquirir billetes con hasta un 90% de descuento y que este año además cuenta con la novedad de que aparte de Renfe también se han unido al programa Wigo e Irio. 44.036. Esa es la cifra de billetes emitidos por Renfe del programa Verano Joven durante el primer día de su puesta a la venta, una promoción que celebra su segunda edición y que permite a los nacionales y extranjeros con residencia legal en España nacidos entre 1994 y 2006, es decir, entre 18 y 30 años, comprar billetes de tren o autobús con hasta un 90% de descuento para viajar por toda España y Europa y un 50% en servicios de alta velocidad Avant, Alvia, Intercity y Euromed, concretamente entre los próximos 1 de julio y 30 de septiembre. También supone un 50% de descuento en el bono Interrail Global Pass de 10 días en 2 meses. Así que ya sabes, con 31 años ya no se es oficialmente joven. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Para beneficiarse de dichos descuentos hay que inscribirse primero en el registro habilitado para ello desde el pasado lunes 17 de junio en la página web del Ministerio de Transportes. Tras registrarse en el formulario se recibirá, siempre que se cumplan los requisitos, un código personal e intransferible que se tendrá que ingresar en las páginas web de las empresas de transporte a través de las cuales se pueden comprar billetes con el precio reducido que además de Renfe en este año se han unido Wigo e Irio, tras una primera edición que logró nada menos que superar los 2 millones de billetes. Una medida que, recordemos, estuvo en vigor 3 meses del pasado verano de 2023 y donde el 60% de los jóvenes que se beneficiaron del programa utilizó los servicios de ferrocarril y el resto los de autobús, datos que este año apuntan serán superados. De hecho, en menos de una semana ya se ha rebasado la cifra del 1 millón de inscritos, el primer paso para poder optar a dichos descuentos, y donde las bonificaciones se aplicarán sobre el precio de los billetes sencillos o de ida y vuelta que tengan fecha para viajar entre, recordemos, el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año. Una rotundidad que este año parece haber dejado atrás la polémica del pasado verano, donde al coincidir con periodo electoral se tildó de medida populista y buscando el voto joven. De ese millón ya largo de inscritos, sorprende el dato de que solo en las primeras 24 horas se registraron unos 700.000 jóvenes, superando con creces el máximo diario de 2023, que fue de 121.000, y casi duplicando las cifras alcanzadas en los 7 primeros días, según cifras del propio Ministerio de Transportes. Sin embargo, uno de los puntos negativos fue el verdadero colapso de la web de Renfe en sus primeras horas ofreciendo esta promoción, donde la avalancha de personas que lo pidieron hizo casi imposible el reservar billetes en cualquier otro servicio, tanto directamente como a través de otros buscadores como trenes.com, lo cual superó las previsiones y dejó pequeños los recursos de Renfe, obligando a todos los usuarios, más allá del propio programa joven, a esperar no pocos minutos para cualquier operación, incluso la consulta de horarios. Por suerte esto solo ocurrió en la primera jornada, pero debería mejorarse ese detalle para futuras promociones especiales y evitar estos contratiempos a todos los viajeros. Más allá de estas cifras, siempre resulta polémico el detalle de circunscribir este tipo de grandes promociones a grupúsculos tan concretos como mayores de o menores de, como es el caso, que en muchas ocasiones perjudica al resto de viajeros al restar plazas y por tanto incrementar los precios de las mismas. Aún así, siempre es bienvenido que más gente, de cualquier edad, se pueda subir, en este caso al tren, ante todo y probar las bondades del ferrocarril frente al avión o el vehículo privado, y seguiremos pendientes de la evolución de esta promoción. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.